Estamos en los audios de En el ascenso espiritual del gran rabí en Cábala o rabino Michael Ben Pesach Pornar. Estamos en el audio 27. Audio 27. Página 108 del tercer libro del ascenso espiritual. Esa es la explicación de que Abraham no necesita apoyo para apoyarlo. Si una persona usa su Kelim de Cábala, entonces no necesita apoyo. Entonces caminará sobre dos piernas independientemente, es decir, ya ha corregido el lado derecho y también el lado izquierdo en sí mismo. Porque los Kelim de Aspa, del Dar, el Kelim del Dar, eso es la línea derecha, y el Kelim de la recepción de Cábala es la línea izquierda. Y luego él tiene ya dos piernas. Puedes ver qué bien funciona todo, con los dos Kelim, que son el de Cábala y el de Aspa. Él no nos dice eso, pero nosotros sí se lo decimos. Por eso Abraham ya no necesitaba el apoyo, porque tenía dos piernas, tanto a la derecha como a la izquierda, y con él ya puede caminar él mismo. Porque él, Abraham, camina en los dos Kelim de la Kabbalah, y con este Kelim sirvió al Creador, con este Kelim. Así que con ambos tipos, debemos de servir al Creador, tanto dando para el dar, donde le sirvas con deseos más ligeros, y luego, si puedes aplicar más fuerza, también puedo servirle con el Kelim de Kabbalah. Pero a la inversa, lo que está escrito, con Elohim caminó Noaj, es decir, en los Kelim que uno se relaciona respecto a Elohim, y el nombre Elohim no se usa aquí accidentalmente. Con Elohim, con K, significa que el nombre Javayá aún no se menciona. Javayá se menciona cuando usamos ambos tipos de Kelim. Entonces el hombre también puede experimentar al Creador como el misericordioso. De lo contrario, si un hombre solo usa su Kelim de Aspa, es decir, los Kelim del Creador, que son Keter, Jommá y Binah, y el Gar de Binah, las tres primeras Sefirot de Binah, entonces es Elohim. Luego es que observa parcialmente al Creador con la mitad de su Kelim. Debemos examinar aquí cuidadosamente todos esos nombres y sus aplicaciones. Y el Kelim, entonces no nos perderemos en todas esas terminologías y esa narrativa de la Torá. Entonces no veremos a esas personas de carne y sangre, y con toda esa miseria y sudor de sangre y de lágrimas, como uno se piensa y siente cuando uno aprende la Torá oralmente, solo derramando sangre y un Dios vengativo. Dios nos guarde de eso, y todas esas cosas así que dicen, porque la gente solo ve aquí, en la tierra, lo que uno siente, deseos animales de los humanos, y un poco social, de tipo humano. Pero no hay nada acerca de esas cosas en la Torá. Esos son esos Kelim del Noaj, Kelim del Dar. Estos son Kelim del Creador. Boré, el Boré también es Binah. Hemos dicho que al principio de la historia de la creación dice Bereshit bara Elohim. Al principio Elohim creó el cielo y la tierra. Al principio Elohim creó, es decir, Binah creó el cielo, Zerampin, y la tierra es la Nukba, Malhut. Así que al principio Binah creó a Zerampin y a Malhut. Y eso es todo lo que se nos dice en términos de fuerzas. Binah también significa Ababeima, pero bueno significa que lo han hecho. La última vez que dijimos que era el primero por su cuenta, que el primer man, la primera oración, fue lanzada automáticamente desde arriba. Porque antes de que surgiera Zerampin y la Malhut, el man tenía que venir primero. Es decir, un avivamiento desde abajo, y nadie podría hacer eso todavía. Entonces, por así decirlo, se hizo una especie de primer paso desde arriba. Es un gran secreto, y todo lo aprenderemos en el Talmud de las 10 Sefirot, Esra Sefirot, pero también en nosotros, y en otros escritos como el Etz Haim, cómo ha sido todo eso.
Pero el primer paso se hizo de esta manera. Entonces es por eso que hablan de Elohim, porque Binah es Elohim. Y este Kelin da el creador, como se dijo anteriormente. Así que Binah da. Cuando habla de Aboré, entonces ese también es el creador. Y entonces también significa Elohim. Y también significa Binah, que da. Binah indica la creación. Y Serampin y Malhut son la creación de Binah de Elohim. Y por supuesto, Serampin y Malhut se extendieron más lejos a las almas. A través de Serampin y Malhut son las almas, pero también nuestros mundos inferiores, que son Briah, Yesirá y Asiá. Creativo, formativo y de acción. Se producen con el ser humano en ellas. Hemos terminado con este artículo y continuaremos con un nuevo artículo. Y aquí vamos a aprender sobre el diluvio. La inundación del pecado sonaría mejor. ¿Qué es la abundancia de agua? Lo que llamamos diluvio en el trabajo espiritual. De eso se trata. Ahora estamos preocupados con el trabajo espiritual en esta sección. ¿Qué podemos aprender de esto para nuestro trabajo espiritual? Él no nos dice nada fuera de nosotros, porque no le importa lo que está fuera de nosotros. ¿Qué dice en la Torá que podamos aplicar a nuestro trabajo espiritual individual, como personas, y no a la historia de carne y sangre, o a otra historia, y todo lo que no interesa? Déjase que otras personas se ocupen de eso, porque son niños. En las siguientes grandes cosas que nos dice, vamos a tratar de echar un vistazo más cerca a esto. Vamos a ver. En el sagrado Zohar de Noaj, en el capítulo de Noaj, él menciona inmediatamente dónde se encuentra. Existe Noaj de la Torá y existe Noaj en el comentario del Zohar. Así que en el Zohar Akadosh, el Noaj se explica de las escrituras de la Torá. Y luego cita de esta escritura este verso de la Torá acerca de lo que el Creador le dice a Noaj. Y aquí dice, y aquí traigo abundancia de aguas. Ahora habla del diluvio, de aguas sobre la tierra. O también dicen alrededor de la tierra. Y eso es lo que al respecto, en el comienzo del Zohar, de su explicación está escrito. Y ahora trae una cita del Zohar. Dice, Rabí Yehudá abrió. Tal como hemos aprendido con la Sosana, que Rabí Zizkia abrió y etc., esa es la manera de expresar que tiene el Zohar. Rabí Yehudá abrió la escritura en el verso. ¿De qué se trata? Él dice esas aguas de inundación que son aguas de la contienda, que los hijos de Israel contiendan sobre lo que tuvieron desacuerdo, se dijeron el uno al otro. Y él, el Zohar, de Rabí Yehudá, pregunta en el Zohar, y luego tuvieron los hijos de Israel en un lugar diferente. Entonces no hay contienda, discordia con el Creador. Porque no era la primera vez que tenía discordia con el Creador, pero ¿por qué fue tan malo aquí que tuvo que venir una inundación? Más tarde, en el desierto, a menudo habían expresado su incredulidad y no tenían fuerzas para confiar en el Creador ya, y a menudo tenían una discordia. Es una pregunta que es retórica. ¿No tuvieron los hijos de Israel una discordia en otros lugares? Rabí Yehudá respondió, el mismo, pero estas aguas eran verdaderas aguas de discordia. También había aguas de discordia en otros lugares. Eso lo veremos en el desierto. Entonces acababan de ver un asombroso milagro del Creador y se salvaron, e inmediatamente también querían algo de beber. Y luego le dijeron a Mosé, ¿por qué nos trajeron aquí? Todos tendremos sed aquí, danos agua. No tenían fe, y veremos de qué se trata todo esto. Sin embargo, no se trata de la gente aquí, sino que estamos hablando de fuerzas aquí. Todos hacemos eso dentro de nosotros mismos. Eso es lo mismo. Así que fue la real discordia, la verdadera discordia, y eso significa que le dieron la fuerza y el poder al poder ejecutivo del Din, del juicio, el destructor, al exterminador, y que por supuesto también es uno de los ministros del servicio del Creador.
Por su discordia dieron la fuerza y el poder al poder ejecutivo del din, del juicio, para fortalecerse. Así que habían llegado tan lejos con esa discordia que le dieron la fuerza y el poder a su poder ejecutivo de din, juicio, para fortalecerlo, para que pudiera atacar. Solo estamos hablando de fuerzas en uno y no de personas que no nos interesan. Siempre debes de tratarlo todo contigo mismo, en tu propia persona, ideas, pensamientos que tienes, que no pienses, por ejemplo, en un pueblo de Israel o de personas como hacen los niños. ¿Y qué es tan patético esto y aquello? Pero todo está en una misma persona. Experimentarás todas esas fuerzas, todas, en ti mismo. Porque eso es exactamente la misma discordia que sentimos dentro de nosotros mismos, en nuestra mitad izquierda. También tenemos al pueblo de Israel en nosotros mismos, que están luchando con el Creador, que es entonces el lado ya derecho. Y algunas veces vamos tan lejos como para traernos el diluvio sobre nosotros. Experimentarás eso todo por ti mismo, y no que esté en algún lugar, en algún desierto terrenal, porque la Torá no habla ni una palabra de cosas terrenales, ni sobre la historia, ni que de ninguna humanidad que la humanidad intenta interpretar en su ingenua y en su celo religioso, mundanal. Es todo una ignorancia. Porque hay aguas que las hacen dulces, y también hablamos de agua dulce en nuestro mundo, y agua salada. Lo dice también porque no es una coincidencia que en nuestro mundo también hay aguas dulces y también hay aguas que son agua salada. En nuestro mundo, estas dos fuerzas también están claras. Las aguas que son sanadoras y buenas y el agua que solo nos puede traer miseria. Eso es exactamente lo mismo en nosotros también. ¿Y qué significa eso de aguas dulces y saladas? Ese es el secreto de la santidad correspondiente a la línea derecha. Así que las aguas dulces significan que hay santidad y que corresponde a la línea derecha. En hebreo se dice lo contrario, pero tenemos que ver eso de una manera diferente, no que signifique lo contrario. Aquí significa que esto corresponde a la línea derecha en ti. Además, el agua siempre está en plural en hebreo, y por lo tanto también vemos que Maim lee agua de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Sigue siendo lo mismo, porque están fluyendo, no tienen lado. Todo está fluyendo. Aprenderemos más aquí al respecto. Así que esas buenas aguas, las aguas dulces, corresponden todas a la línea derecha en ti. Y luego continúa, porque hay otras dos parejas de aguas, otras propiedades de las aguas, y siempre se trata de parejas. En todo lo que aprendemos hay parejas, porque siempre hay la derecha y la izquierda en uno mismo, el hasadín, el amor y el geburot, el rigor o el juicio, la línea derecha y la izquierda en ti, en tu propia persona. Y también hay agua clara, no enturbiada, y también hay agua que está enturbiada. Esta es otra categoría de parejas, y ese es el secreto aquí de la santidad, que por supuesto corresponde al agua, que es clara, que corresponde a la línea izquierda. Eso significa la jojma. Suena un poco extraño, porque supondrás que la izquierda está enturbiada. Y luego le da otro par de aguas. Y hay agua de paz, y hay agua de contienda, de discordia. Y ahora le explicará de qué se trata esto. ¿Qué es santidad? Por supuesto que el agua de paz representa santidad y corresponde a la línea central. Hemos visto que la línea derecha representa las aguas dulces y amargas, y él dice que el otro par de aguas claras y enturbiadas es la línea izquierda. Y la tercera pareja consiste en las aguas de salón, de paz y de aguas de contienda. Y ellas son la línea central. De ahí que la escritura nos lo diga. Con escritura, que es la Bei, Hasulan, significa tanto que dice que un verso de la Torá como un verso del Zohar, que son aguas de discordia. Aquí se refiere a un texto del Zohar, con el cual los hijos de Israel tuvieron una discordia con el Creador, para aprender que eso corresponde a la línea central, porque ellos trajeron aguas para sí mismos, no deberían haberlas atraído.
no deberían haber hecho eso, atraer la luz hacia sí mismos mientras no podían hacerlo correctamente. Es decir, con respecto a la realidad que hay un opuesto, pero no es conveniente traducirlo al holandés, porque esto significa precisamente lo opuesto, lo que se llama aguas de la discordia. Eso significa que quería atraer la luz hacia ellos mismos, y no se les permitió hacer eso, y se mancharon con eso. En el sentido de que por lo tanto se volvieron ya impuros en el interior, espiritualmente impuros, atrajeron fuerzas impuras hacia ellos mismos, y opuesto a impuro está la santidad. La Kedushá significa santidad, y Tumá significa la fuerza impura. Y al hombre le es dado desde arriba para elegir. Depende de nosotros elegir si elegimos lo puro, o sea, la santidad, o que obtenemos por Tumá, o sea, por las fuerzas impuras. Aprenderemos grandes cosas más adelante en el Zohar. Por ejemplo, eso impuro. ¿Cómo conseguimos realmente fuerzas impuras? Solíamos hablar un poco de eso, que vendría todo de la serpiente. Hablamos de la serpiente en nuestro primer o segundo curso, el amor propio o nuestra mente terrenal. Eso es la serpiente, y eso es cierto, pero debe venir de alguna parte. Eso es atraído por fuerzas superiores. Incluso en lo más alto hay una fuerza llamada serpiente, porque el Creador lo creó todo, que era uno opuesto al otro, y el hombre puede elegir atravesar esa fuerza de la serpiente. Pero, ¿dónde está realmente ubicada la serpiente del mundo espiritual? La serpiente es la fuerza impura y está bajo Malhut del mundo de Asia. Así que tienes esos 4 mundos y debajo está Mador, Aklipot, el compartimento de las fuerzas impuras. Todas esas fuerzas habían caído bajo la Malhut de Asia y ese lugar es exactamente entre los mundos espirituales y el hombre. Y el hombre puede atraer esas fuerzas, y esas son también fuerzas elevadas, y también están fuera del cosmos. Simplemente bordean el cosmos. El hombre puede alimentarse de él o ceder la fuerza, y eso solo es posible con la fuerza de la fe más allá de la mente, para penetrar a través de él. Por supuesto que necesita una fuerza enorme, usted, para atravesar la atracción que tiene la serpiente en usted. Y el Creador lo hizo así porque el hombre debe de ganarse eso, ganárselo, trabajar eso, y tener la fuerza de atravesar todas las nubes que hay en él. Es igual que cuando se lanza un cohete, donde se debe usar una gran cantidad de fuerza para liberarse de la Tierra. Durante el ascenso, la primera etapa se separa y luego la segunda etapa hasta que se separa el último compartimento del cohete y finalmente pasa a través de la atmósfera, en el espacio, donde ya no encuentra resistencia a la gravedad terrenal. Ese es también parecido el caso aquí. Puedes comparar a la serpiente con una oficina de una aduana entre el cosmos y los mundos espirituales. Y el efecto del mismo. Y es interesante lo que el Zohar nos dice. Parece muy lejos de nuestro mundo en términos de posición, correspondiente a la distancia entre nuestro mundo y la misma Vía Láctea del cosmos. Todo tipo de estrellas más pequeñas están conectadas a la Vía Láctea. Y no me refiero a la Vía Láctea que esté, por ejemplo, aquí en la ciudad de Ámsterdam, donde hay un club o algo así. Por cierto, no es una coincidencia que hace unos 30 años todos esos bohemios solo podían comprar drogas allí, por lo que la serpiente podría atacar allí más que fácilmente. Eso fue solo sobre la Vía Láctea, en el Leidseplein de Ámsterdam, pero también la Vía Láctea en el cosmos mismo es la fuerza de la serpiente. Eso es lo que le estoy diciendo ahora. También atrae al hombre de nuestro mundo allí. Mientras tanto, les diré una gran cosa, que a la Vía Láctea también se le ha dado la fuerza de ejercer poder sobre la parte física y emocional del ser humano, sobre la parte que está oculta y secreta en el interior del humano, pero no sobre la parte espiritual.
Pero en la parte más profunda del ser humano, de sus emociones, y ese es el ser humano, si ese ser humano no puede hacer frente y no puede penetrar, solo vive en su ritmo natural, como una persona natural común que se levanta por las mañanas cuando el despertador le suena y luego ya se pone a trabajar. Y además solo se ocupa de comer, de beber y de sexo, las vacaciones en Ibiza y etcétera. Entonces esa persona está absolutamente sujeta a la serpiente. Y ahora sabemos dónde está esa serpiente y que su origen se encuentra en esa transacción desde los mundos espirituales y nuestro cosmos. Y luego el efecto de eso, más cercano a nosotros, en el cosmos mismos, es la Vía Láctea, porque todo lo que está arriba también está abajo. Y la Vía Láctea ejerce el poder. Y ves que lo que la gente dice es verdad en la astrología, pero eso solo se aplica al hombre animal social, pero no al hombre que trabaja en su propia persona, en sí mismo. Si trabaja usted en usted mismo, naturalmente también le atrae y controla la Vía Láctea, pero eso es hasta lo físico. Sin embargo, si usted supera lo físico con su ser interior, entonces la Vía Láctea ya no tiene ningún control sobre usted. Todavía le afecta y todavía experimenta esas cargas, porque de lo contrario no serás humano. No puedes convertirte de momento en un ángel, pero ya lo habrás penetrado. Y ya has hecho esos agujeros dentro de ti, que has pasado por encima de la Vía Láctea y a través de esa serpiente superior. Mientras tanto, te dije algo del Zohar, y ahora también sabes qué serpiente has seducido a Java. Java es, por lo tanto, Eva, y ella se ha alineado con la Vía Láctea, con la serpiente, y no tenía la fuerza para elevarse por encima de ella. Es por eso que se le echa la culpa a ella, y eso es correcto, porque todos, quiero decir, esto en el buen sentido de la palabra, pero ella consiguió esa fuerza impura en sí misma. Por lo tanto, cuando tomamos nuestro mundo, también vemos que los portadores de todo lo que tiene que ver con la brujería y etcétera son en su mayoría las mujeres. Y es por eso que no fue una coincidencia que algo como esto se viese en el mundo medieval. Y de ahí la caza de las brujas. Pero con eso habían llegado consigo a las buenas mujeres. Pero no fue por nada que hubo caza de brujas, porque se entendió que la mujer era la portadora de esa fuerza. Porque Java, la primera esposa, la esposa de Adán, había traído esas fuerzas hacia él. Y cuando una mujer lo atrae, se vuelve muy peligroso para el hombre. Porque si él entra en eso, entonces sufrirá. El hombre no tiene eso por naturaleza, al menos en una menor medida. Por supuesto, el hombre también pecó, pero el hombre está menos sujeto a la magia y a todo tipo de otras formas de adivinación y de magia y etcétera. Estos son secretos más profundos que se cuentan aquí, y en nuestro mundo también corresponde al periodo en que la mujer está en su menstruación, porque en ese periodo una mujer tiene enormes fuerzas, y es precisamente en ese periodo que puede atraer las fuerzas de esa serpiente hacia ella. El Zohar nos cuenta estos secretos, y yo no los había entendido antes, lo que significaba cuando una mujer está menstruando. Eso significa que ella es muy susceptible en ese momento, y ese es también el caso en nuestro mundo, y por lo tanto trae los desechos, las fuerzas de esa serpiente hacia ella. Y la Torá prohíbe a un hombre judío, un hombre que lucha por lo más alto, que eso es un judío, y que quiere mantenerse totalmente limpio con las leyes del universo, en ese periodo, es decir, en esos 7 días y unos días más, de no, para protegerse. Porque los poderes de la mujer son tan fuertes que el hombre puede ser víctima de ella en relación con la serpiente. Te he dicho algo sobre esto en el medio, para que sepas de dónde viene todo. Y por supuesto, el hombre también tiene la serpiente. Y en una mujer ese poder es mucho más fuerte que en el del hombre. Pero eso no es malo. La mujer es también el lado izquierdo del hombre. Y eso es todo lo necesario. Pero debe manejarlo con mucho cuidado.
Es por eso que durante ese periodo no está permitido. Esas cosas están todas conectadas. Por lo tanto, también se dice que un rey no puede tener más de 18 esposas, y eso tiene que ver con el significado del número 18. El rey Salomón, sin embargo, tenía 1000, y era un gran sabio, y pensó que él podía manejar eso. Y cuando era joven y lleno de fuerza, podía soportar eso. Pero después de todo, cuando se hizo mayor, y eso también se afirma en la Torá, fue víctima de las hechicerías de sus esposas. Y debemos de ser muy cuidadosos y saber de qué se trata todo. ¿Por qué es así con las mujeres? Y sin que digamos nada sobre esto y aquello y que saquemos todo tipo de conclusiones. Socialmente, mujeres y hombres son todos iguales y no hay diferencia. Pero hay algunas cosas sensibles en términos de fuerzas y de obligaciones, y debemos de tener esto en cuenta en términos de las leyes del universo. Y eso es lo que está escrito en esas aguas, y Él los ha santificado. Dice, está escrito en esas aguas, Él los ha santificado. Y aquí también tienes que descubrir a qué se refieren los antecedentes. Él los ha santificado o separado, no sé lo que quiere decir. Y con esto terminamos con esta lección. Lección 43. Nos había dado un texto aquí del Zohar sobre la lección anterior de ayer. Nos habían dado, como es habitual al principio de cada artículo, que se relaciona con el artículo en cuestión. Hemos hablado de 3 tipos de agua, tales como las aguas dulces y las aguas amargas, que corresponden al Kab de Yamin, la línea derecha. Mirando desde arriba, nos dan 3 tipos de luces. Tal radiación proviene de arriba y llegó de repente, porque son como esos 3 tipos de líneas con las que tratamos. Esas son las 3 radiaciones que vienen desde arriba, porque la radiación de arriba consiste en 3 radiaciones hacia nosotros: derecha, izquierda y centro. Es por eso que experimentamos eso como 3 líneas, o 2 líneas, y entre ellas viene una, la línea media. Y solo la línea media es la verdadera realidad y trae la salvación. Trae luz que nos libera de nuestro callejón sin salida y de nuestra esclavitud. Eso va en la forma en que se hace una conexión con lo superior, y el Creador ha hecho una señal ya para ello. Él ha puesto una señal en el mundo que, por así decirlo, también es visible en cierta medida. Este signo conecta al mundo terrenal, el inferior, en el mundo superior, y ese es el arco iris, que también tiene 3 luces. Si miras el arco iris, observas que tiene 3 luces, y eso representa lo que recibimos desde arriba: verde, rojo y amarillo, por ejemplo. Y amarillo es como el blanco. No es realmente blanco, porque no podemos recibir un blanco real, pero es una especie de blanquecillo. Eso no es lo importante. Pero si vemos que es una conexión entre el cielo y la tierra, el mundo superior y el mundo inferior, si tuvieras ojos adecuados para eso, entonces en cualquier situación, vamos a ver el inferior con el mundo superior, y ese es el arco iris, en fin. Dice, entonces, en cualquier situación podríamos ver esas 2 líneas con la línea media entre ellas, viendo hacia nosotros, al igual que con un actor de teatro de títeres que controla las marionetas con las 3 líneas. Para él es una línea, pero son 3 cables enlazados y agrupados. Y con sus dedos controla los 3 movimientos de títeres con esos 3 cables que provienen de un paquete. Lo hace con las manos y los dedos, y así todo está conectado entre sí. Y así es como lo acercan esas 3 líneas desde arriba. Aquí nos dices que hay aguas, y aguas dulces y amargas, y que se refiere al Kab Yamim, la línea derecha. Y otro tipo de aguas, aguas claras y turbias, que se refieren al Kab Smul, la línea izquierda. Y también hay aguas que representan la línea central, y esas son la Shalom, la paz, las aguas de la discordia y las aguas de la discordia. Nos enteramos de eso ayer, y uno de eso en Kedusá, por lo tanto en santidad. Dice, debemos de entender este aspecto de los 3 tipos de agua que nos dice, que corresponden y se refieren a 3 líneas, porque la luz viene como líneas, como rayos, y por eso decimos líneas. ¿Qué significa eso en el camino del trabajo espiritual? En hebreo dicen, con respecto al trabajo espiritual, o en el camino de, en el sendero de, así se dice, y que con respecto al trabajo espiritual,
es nuestro tema en esta parte de nuestro estudio. Es cierto que el Santo Zohar habla porque esas son las palabras del Zohar del escalón superior. Y todo sobre lo que el Zohar habla es sobre el escalón de la comprensión espiritual hacia nosotros, nuestro trabajo, pero también con respecto a la luz de Boré. Así que todo está dispuesto en términos de fuerzas más altas y más bajas, que allí, en ese escalón superior, en los mundos altos, que hay tres formas de abundancia allí. En luz, y esa es también una palabra que es bueno recordarla. Shefa, que es como la luz que viene de lo superior a lo inferior. Y también es la palabra para la abundancia en el buen sentido. Y esas tres forman la shefa de la luz de la bondad, que se descubren reveladas de tres maneras. No es que la derecha sea más o menos que la línea izquierda, pero hay tres formas de luz, de gracia y de jochma. Por una parte hay gracia o hasadín, y por otra parte es la geburot, que son tres formas. Y luego le hace aquí una pregunta, y que podemos aprender de esto con respecto a nuestro trabajo espiritual. Siempre debemos, en todo lo que aprendemos del Slavei Hasulam, ver el aspecto de lo que podemos aprender de él. ¿Qué nos dice ahora el Slavei Hasulam, el Zohar o Torah con respecto a nuestro trabajo espiritual? Porque solo con tu trabajo espiritual personal puedes conocer al Creador dentro de ti mismo. Y luego no te pierdes en cosas que son abstractas. Cosas abstractas son todo lo que haces solo con tu cabeza, pensamientos. Y eso no es el objeto del estudio que estamos haciendo aquí. La ciencia se ve obligada a hacer abstracciones. Proviene de la imagen completa de la realidad verdadera, de todos los aspectos de ese todo integrado. Quito cierto aspecto, es decir, un aspecto que es crucial, quitó cierto aspecto, es decir, un aspecto crucial que era para ellos, para su campo. O de un cierto aspecto de un problema que quieren resolver y dejan fuera todos los demás aspectos. Entonces obtienen algo, un cierto aspecto del conjunto, y comienzan a mirarlo bajo la lupa. Es un método importante, pero es teórico. Siempre es solo aproximado. Eso es ciencia. Es necesario, sin embargo, si uno no le atribuye demasiado valor y llega a creer que es la verdadera realidad. Lo mismo ocurre con todas las ideologías. Se necesitan ideologías, pero eran extractos de la realidad verdadera ligados pero al tiempo. Toda ideología es una comprensión o aplicación de un cierto tiempo de la realidad verdadera, que uno intenta verlo como la verdadera realidad. Y así que uno va a proyectar una parte de la realidad verdadera al mundo real. Y por supuesto, uno siempre se encuentra ahí atrapado. Al igual que con el comunismo, donde habían tratado de hacer que las personas se amaran entre sí, pero externamente. Con respecto al ser exterior, habían dicho ser desinteresados y hacer todo por el Estado. Una persona exteriormente hace eso, pero todo terminó en... Y ya saben en lo que terminó, porque eventualmente les robaron al Estado y a todos, pero desde fuera todo estaba limpio. Eso se aplica a toda ideología, también para la nación de Alemania. Ellos también tenían una ideología especial, donde uno solo podía ver un lado y el otro lado había sido excluido, extirpado. Es por eso que la verdadera realidad es siempre tres. Estos tres que son la derecha, la izquierda y el centro. Los cristianos también se fijaron en eso. No es por nada. Habían hecho de ella la Trinidad. Se habían dado cuenta bien y se habían convertido en una Trinidad. Lo habían dicho a la derecha, entonces el Padre a la izquierda. El Hijo es el más bajo y en el centro el Espíritu Santo y la línea central. Tal es su interpretación de cómo funciona todo, y eso no está mal. Todos lo hicieron de esa manera, porque también en nuestro mundo están las radiaciones de esos tres. Por un lado, no está mal, pero por otro lado, está totalmente equivocado. No está mal, pero en lo más alto, por supuesto que no es cierto. No puedes poner esos tres juntos, porque esas tres luces están estructuradas de una manera completamente diferente. Es cierto que a la derecha siempre es más alto que a la izquierda, pero cuando lo dibujamos parece que los dos son paralelos.
Lo dibujamos y lo decimos así. Pero la derecha siempre es más alta que la izquierda, y siempre más alta que la media, porque la derecha es la luz, solo la luz de la gracia, y la izquierda es todo el camino hacia abajo, así que más abajo, y en el centro de ellos está la línea central. Son niveles que son diferentes, y no puedes colocarlos paralelos entre sí. Pero si vemos que la Trinidad proviene de lo espiritual, no deberíamos ver que todo... No debemos restar importancia a algo de otro o algo. Lo único que puedes decir es que no hay espacio para la corrección en la religión. De acuerdo, sí sé que estoy al tanto de esos tres. ¿Qué me da eso? Y se dice que debes de dirigirte al Hijo y ver al Hijo como Dios. Bueno, y por supuesto que hay algo en ello, pero no nos da el método para corregirnos. Creo que está bien, que es algo, pero después de eso la gente tiene que trabajar en sí misma, en sus propias personas, en su propio deseo para corregirse. El Slavey, por lo tanto, nos dice, ¿qué significa eso para nosotros con respecto al trabajo espiritual? De hecho, alguien que experimenta religiones, cualquiera que sea la religión, debe de hacerse esa pregunta. ¿Qué significa todo lo que aprendo para mi trabajo espiritual? ¿Para corregirme a mí? Si creo en eso y aquello, ¿cómo puedo aplicar eso? ¿Y qué significa eso para mí, para mi propio trabajo que estoy haciendo espiritual? Entonces se niegan y dicen, para su trabajo espiritual no dice nada, sino que tienes que aceptar solo a ese hijo de Dios, etc. Por supuesto, se le da a todas las naciones, que primero tenían que hacerlo de esa manera, pero ya más adelante tendrán que entender que cada uno de nosotros debe de hacer su propio trabajo espiritual, por el cual usted mismo está declarando ser el Hijo de Dios. ¿Cómo? ¿Y con qué? Solo corrigiendo su propio kelim, deseo, persona, y luego recibirá la luz. Pero nunca tendrá que preguntarse qué luz le llena, y si se llenará con la luz. Recuerde, es muy importante que no haga eso. Hay perspectivas de la luz y hay perspectivas del hombre. Por supuesto, siempre lo vemos como la versión final, y la versión verdadera final es la de tu kelim. Si purificas tu kelim y trabajas en él, obtendrás conocimientos y muescas en esto. Luego, ese kelim que ya está purificado, ciertamente recibirás en él la sefa, la abundancia correspondiente, la luz. Todas las tres luces recibirás, la derecha, la izquierda y la media. Y así que no pienses en la luz, no te preguntes si ya has recibido luz. Solo tienes que trabajar en tu propio kelim, en tu propia persona, y luego experimentarás todo. Y eso es lo genial. En la religión trabajan en algo más que en ellos mismos. Allí trabajan en la historia. Si se trata de espiritualización, y solo hacen eso con sus cabezas. Viene con todo tipo de construcciones. Triste y no es necesario. No alienta el trabajo espiritual verdadero. No estamos en contra de la religión, pero es una pena si una persona todavía está preocupada por la religión y por la historia. Es desafortunado para las personas que no usan sus vidas, que tratan descuidadamente con sus días de vida, que confíe su alma a historias y a la carne y a cosas de carne y hueso terrenales. Buenas historias de carne y hueso, de las leyes que están relacionadas, formando un símbolo de las leyes del universo, pero no las leyes del universo, porque son simplemente falsificaciones. Siempre falsificando en lugar del producto de la marca. En lugar de falsificar, también puede decir un sustitutivo. Un sustitutivo significa mezclado con poderes impuros. Y no impuro en el sentido de que esté mal, sino impuro en el sentido de que está oculto y disfrazado por clipot, es decir, impuro. Hay derecha e izquierda, y hay Gesadín y Geburot, y ambos son sagrados. Y la religión es entonces un apego hacia la derecha o hacia la izquierda en términos de las fuerzas, y un poco demasiado hacia la derecha es oriental. Y así con la clipá, fuerzas impuras. Desde el este y un poco demasiado hacia la izquierda, está con clipá desde el oeste, es decir, demasiado con su cabeza a expensas de sus sentimientos. El hombre estructura eso, pero al mismo tiempo lo desarraiga.
Una persona occidental a menudo es una persona que es desarraigada, y todos estamos aquí en cierto sentido. El pensamiento griego es increíblemente hermoso y te da la sensación de que gobiernas el mundo, y al mismo tiempo te desarraiga. Esa es también la relación por la que el hombre de orientación occidental, que está a la izquierda y tiene una fe occidental, nunca puede salir del sentimiento de la soledad. Si no se supera a sí mismo y no trabaja sobre sí mismo, nunca tendrá éxito. La soledad es inherente a la cultura occidental. La soledad se debe al desarraigo, y el desarraigo se debe a desviar demasiado las cosas hacia la izquierda. Esto es posible a través de la cultura, de los patrones religiosos y sociales, que pueden ser necesarios en un momento determinado. Pero cada persona tiene su propia elección y no tiene que depender de la cultura, puede usar la cultura, porque tienes que responder a todos esos patrones culturales de tu ser exterior, pero el ser interior no tiene que hacerlo. El ser interior no tiene absolutamente nada que ver con esos patrones culturales. El ser interior está sujeto únicamente a las leyes del universo. Es posible que las masas estén tratando de manipularlo, pero entonces siempre resulta ser una molestia. Eso es algo sobre el hombre occidental o la cultura occidental, y tienen desviaciones hacia la izquierda. Sin embargo, el oriental no conoce la soledad, ciertamente no, ningún oriental conoce la soledad. Eso no se les da a ellos, por lo que en ese sentido son miles de millones de pasos más altos en sus sentimientos que los occidentales. Que no lo sepan es porque están intrínsecamente conectados, aunque de manera primitiva, con lo superior, y es por eso que todos miran a un occidental como a un pedazo de piedra. Ellos tienen la sensación y ellos lo saben. Ellos tienen esa sensibilidad que saben de eso. Y no tengo que hablar mucho sobre eso. ¿Pero qué significa que están mejor? Porque por otro lado, está todo bajo la mente. Con lo oriental todo va con la sensación y por supuesto también hay algo de sentido allí. Y con un occidental también hay algún sentimiento. No significa que un occidental solo use su mente, pero el sentimiento es predominante en ese oriental. El oriental tiene más sentimientos. Y con ellos se presta poca atención a los detalles, se está haciendo menos investigación y todo va un poco descuidado. Por ejemplo, mire cómo tratan los acuerdos. No los cumplen, o apenas los cumplen, o solo más tarde, o dicen mañana. Quieren decir bien, pero sí, pero tú sí no es sí. Porque ven todo lo terrenal, como nada comparado con el gran King Kong, que luego ven como... Entonces ambos son desviaciones, ya sea desviaciones hacia la izquierda o desviaciones hacia la derecha, y eso no tiene nada que ver con las fuerzas sagradas del Hasadín y el Geburot. El din es bueno y todo es estructural. Debes de saber por qué es el din. Es el din al que llamo, o es el din estructural, que simplemente significa la fuerza de la izquierda. Solo tenemos que aprender a experimentar eso y aprender a vivir con eso. Y no aprender a vivir, sino experimentar, superar, acercarse cada vez más y experimentar a Javallá, y no solo a Elohim. Pero sabemos aún más que a Javallá, subimos más a Javallá y luego obtenemos la unidad. No hay otra manera, no se nos da nada más. Cuando alguien dice, bueno, es agotador, ahora bien, entonces deja el campo de batalla. Si es agotador para ti, entonces busca algo más, ir al psiquiatra o jugar al fútbol o detenernos por completo. Y luego solo tratas con este mundo. Adelante. Se te da la oportunidad y no la tomas. Entonces no hay problema. Si alguien quiere dejar nuestro curso, debe de hacerlo. Significa que ya ha tenido suficiente. Y tal vez la próxima generación más. No se fuerza a nadie. Ahora nos dirá más cosas. Nos hizo una pregunta. ¿Qué puede enseñarnos sobre nuestro propio trabajo espiritual? Se trata de esas 3 líneas que brillan desde arriba. De eso se trata siempre. Si él hace una pregunta, siempre debe de encenderse una luz. Cuando el Slevei Hasulam hace una pregunta, lo hace por una razón especial. Luego te lleva a tu mitad izquierda. Luego comienza a alimentar tu lado izquierdo en ese momento. Con respecto a este problema, sobre este problema que está tratando ahora. Y si él dice que tienes que ir más allá de tu mente, cosas como esas, o dar la solución a este problema con el que estás lidiando ahora,
Entonces significa que en ese momento Él te dejará trabajar dentro y luego te llevará hacia la derecha. Y luego Él también construirá la línea central indirectamente contigo, o le permite construir la línea central en el medio. Entonces tienes que hacer un trabajo por ti mismo. Y así nos trae invisibles. Pero también te doy el tono para que también entiendas que si profundizas en esas preguntas y cosas así, o investigas entonces, significa que vienes a la línea izquierda. Y no es una coincidencia que mi gente, si los ortodoxos enseñan Torá de una manera un poco cantada, o no tan cantada, sino más bien cánticos, y eso garantiza que siempre esté conectado a la derecha, que siempre esté conectado al Hasadín. Siempre hago tal movimiento dentro y no fuera, pero el canto está, por así decirlo, arraigado en mi forma de leer, porque siempre tiene que estar conectado a la derecha, incluso si va a investigar o hacerse preguntas. Y las preguntas deben de venir del amor. Y con cada movimiento espiritual que haces dentro, te mantienes conectado hacia la línea derecha, los ojos cerrados, los oídos cerrados, y siempre te mantienes conectado desde dentro hacia la derecha, hacia la humildad. Y una vez conectada a la derecha, miras a la izquierda, pero estás y siempre estarás conectado a la luz en sí, y la luz estará a la derecha. Siempre manténgase conectado a eso, y no salga a investigar, aparte de obtener una dimensión adicional para saber más sobre el Creador. Y siempre te mantienes en contacto hacia la derecha. Cuando leo este material, siento hacerlo cantando. Yo mismo lo hago por dentro. Sin embargo, no he aprendido eso en ninguna parte, no crecí con eso. Pero es bueno cantar un poco, y también usan su cuerpo un poco, tan suavemente, meciéndose. Pero han aprendido esto desde la infancia. Pero se trata de una cabana que es muy especial. A continuación nos lleva todo el camino hacia la izquierda, pero nunca debes de huir completamente de la derecha, y eso significa como si estuvieras conectado hacia la Sejina, hacia la presencia divina en tu interior. Y luego puedes en esa conexión con la derecha investigarlo todo, pero no te dejes alejar por completo de la derecha para investigar algo con tu propia mente. Porque es ese punto, cuando solo haces eso con tu propia mente, porque es ese punto. Cuando lo haces con tu propia mente. Mira, la investigación no es mala, es buena, pero si lo haces puramente, limpio, con tu mente, luego te alejas de la línea derecha y comienzas a investigar algo como una unidad que es independiente de la izquierda. Luego con tu mente terrenal realizarás la investigación sin conectarte con la derecha. Y eso está mal. Hay que conectarse siempre en el estudio con la derecha en ti, con tu humildad. O no está mal, pero eso te da la sensación de que estás separado de la fuente de la vida, si coges la Jogma pura del escrito. Si recorres todo el camino hacia tu derecha, por encima de tu propia mente terrenal, con tu corazón, entonces cuelgas todo lo posible hacia la derecha, y cuando vas a la izquierda a investigar, y se hacen todas las preguntas sobre qué es esto y qué es eso, entonces están conectados ya también a la derecha. Luego vas de allí hacia la izquierda para hacer una investigación en la que de ninguna manera, y no importa dónde se encuentre y en qué trabaje o cualquier problema con el que esté usted tratando, ya sea en la izquierda o en la derecha o en el medio, pero siempre tienes una conexión en todo con tu línea derecha. La derecha siempre debe de dominar en tu interior un poco, y eso es porque aún no hemos sido corregidos. Es por eso que la derecha siempre debe de tener algo de ventaja en nosotros. El balance o la escala de la balanza siempre debe de girar un poco más hacia la derecha. Siempre, recuerde, eso es realmente especial. De repente me viene a la mente y trato de ponerlo todo en palabras. Y luego puedo hacer todas las preguntas. Entonces sus preguntas ya son coser, puras. Luego en ese momento incluso puede negociar ya con el Creador, como lo hizo Abraham, y le preguntó, ¿por qué esto y por qué aquello? O como Moisés hizo eso y le preguntó, ¿cómo puedes querer destruir a esa gente? O todo tipo de otras cosas donde se sentía conectado a la luz. Luego puedes hacer todas esas preguntas, porque entonces todo está bien, porque entonces estás conectado y no se debe a la negación.
Cuando tira hacia la izquierda y comienza a hacer todo tipo de investigaciones, donde se aleja de la derecha, de la luz, de la fe, de la confianza, eso ya está mal. Porque así es como eres arrancado de la misma fuente de la vida. Ahora nos está llevando hacia la izquierda y va a investigar. Pero una luz siempre debe de permanecer, recuérdenlo, hacia la derecha, por decirlo así. Por todo necesitamos saber qué significa abundancia de agua. O como decimos, inundación. Y en hebreo es mabul mayim, es decir, abundancias de agua. Y no zont, porque la palabra pecado, por la palabra pecado, que es zont, sino simplemente por la abundancia de aguas. Y en la palabra mabul, que se usa aquí, hay mucho más. También hay confusión. Así que confusión de aguas. Es importante para nosotros, especialmente en la primera fase de nuestro estudio, pero también más hacia adelante. Ver las palabras de manera que también veamos qué raíces hay y qué combinaciones son posibles en la palabra, y eso nos da una enorme información. Entonces él nos dice, ¿qué significa ese mabul mayim? Trate de usar esas palabras gradualmente, así que la abundancia de las aguas, o la inundación, si quieres, en el trabajo espiritual, que esta abundancia de aguas o inundación, que fue el exterminador, destructor, que barrió todo lo que existía. Intente ser preciso con esos verbos. No es una coincidencia que la Torá use la palabra barrer. Hay que ver que todo lo que se hace tan bajo, tan sucio, tan manchado, que ya no se puede corregir, se barre, se elimina. Y si no está tan lejos, se verá. Se sabe, y ahora él verá, lo que eso significa para el trabajo espiritual. Que cuando el hombre comienza a trabajar en la obra del dar, entonces su cuerpo presenta siempre argumentos. Sí, ¿cómo dices eso? Alegato, al igual que alguien que demanda a otra persona en el tribunal, viene con todo tipo de alegatos, de acusaciones, algo en esa dirección, y luego el cuerpo pregunta ¿qué es ese trabajo que hace? Pero esa es una pregunta que un niño descarado pregunta, un rasha, un malhechor, que es pesaj. Le pregunta a su padre ese tipo de preguntas en la historia del Pesaj. ¿Qué tipo de trabajo es ese? Esa es también la pregunta que Faraón le hizo a Moisés. Le dijo, ¿qué tipo de trabajo tienes que hacer en el desierto? Estás cómodo aquí y recibes un poco de ajo y un pedazo de pan. ¿Por qué irte allí? Tienes que trabajar aquí en Egipto. ¿Qué es ese trabajo que todos ustedes tienen que hacer allí? Así que el cuerpo les dice, ¿qué tipo de trabajo tienes que hacer allí? Se refiere a todos nuestros deseos, a todos nuestros anhelos, que deberíamos de dirigirlos todos hacia el Creador. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tu cuerpo te dice cuando empiezas a trabajar en ti mismo. Te pregunta, ¿qué es eso? Es increíble lo que una persona debe de soportar al comienzo de su trabajo espiritual, y eso puede ser más corto o más largo. El hombre puede tardar muchos años en hacer un cierto tirón hacia arriba, mientras que su mal principio sigue discutiendo igual de bien, y aunque de una manera más fina sigue haciéndole preguntas muy curiosas, pero el hombre ya está en su camino, en su redil. Sin embargo, al principio es terrible lo que las personas tienen que soportar si realmente van a trabajar en ellas mismas. Y luego nos dice, ¿y qué lógica hay en ti en lo que estás haciendo? Si te fijas en sus preguntas, siempre te atrapan, porque no hay lógica, no hay absolutamente ninguna lógica de este mundo terrenal en lo que hacemos. Por supuesto que existe una lógica superior cuando intentas ser receptivo a la lógica divina. Pero nunca puedes controlar esa lógica divina y volverse así como sabio. Solo puedes hacerte receptivo a la lógica divina. Receptivo. Sin embargo, no hay justificación para lo que hace el hombre cuando comienza a trabajar por el bien de dar. ¿Qué lógica estaría allí? Tampoco veo lógica en ello, absolutamente no. Por supuesto, si conoces el propósito de la creación y etcétera, entonces todos pueden ver eso y hacer eso. Y entonces también puedes ver el futuro a través de tu propia luz que tienes. La luz entonces nos deja, y eso es porque aprendemos la Kabbalah y vemos el futuro. El nombre del Creador es Havayá. Él fue, es y será. Y si te haces receptivo, entonces recibirás la luz. Porque te has puesto en conformidad con lo eterno, con el nombre eterno. Entonces te pones ya en sus manos. Él es eterno, fue, es y será. Y gradualmente lo experimentarán.
Y también mirarán hacia adelante, ver el futuro, aunque solo sea como la Or Makif, la luz que está circundando, pero empiezas ya a verlo, y por lo tanto también sientes ganas de avanzar en ti, y contra toda lógica que te viene a la mente. ¿Y cómo puede una persona ir contra toda lógica mental? Eso solo es posible debido a algo que brilla sobre él, en la parte delantera, y eso se debe a la luz en sí misma. Jabaya es también Hayá, Oye y Ye, o sea, él era, él es y él será. Y como extraigo de ella, de esa luz de santidad, que es eterna esa luz, que estaba y estará en esas dimensiones. Por lo tanto, también comienzo ya a ver el futuro. No hay otra manera, aunque por supuesto, también hay una manera de ver el futuro de ciertas cosas desde la fuerza impura. Por ejemplo, si alguien depende de la serpiente, y hablamos de eso un poco ayer, entonces puede hacer algo así. Puede mirar hacia adelante, pero no es un enlace que sea activo. Entonces no puede conformarse con ese futuro. Él no puede construirse para ese futuro. ¿Y de qué le sirve a él? Si alguien se adhiere a esa serpiente, entonces naturalmente también quiere beneficiarse de ese futuro. Y debido a esas fuerzas negras y todo tipo de otras cosas, eventualmente se encontrará totalmente atrapado. Pero eso no es realmente mirar hacia adelante. Mirar hacia el futuro significa realmente mirar hacia el futuro en la santidad, a la luz del Creador. Y eso ya es constructivo. Ver el verdadero futuro significa que adelantas en tu avance, tus expectativas y tu sefa, tu luz, desde fuera del cosmos, desde el mundo espiritual, y no de ese compartimento de fuerzas que tienes impuras, de donde proviene esa fuerza de la serpiente. Todo es estructural, eso, pero lo atraviesas, y luego está la verdadera buena visión, hacia adelante y saludable. Y eso también da la fuerza contraria a la lógica terrenal. La lógica terrestre significa mente mezquino-humana, es decir, tierra y cosmos, sin la conexión con la eternidad. Y eso trae todo el cáncer a nuestro mundo, y también trae cáncer real a nuestro mundo. Todas las enfermedades y toda la miseria llegan al mundo únicamente a través de nuestra incapacidad. Falta de voluntad e inmadurez para atraer la luz, que tiene una frecuencia más alta y longitudes de onda más cortas. Y para eso tiene que hacer más esfuerzos que solo mirar y ver con tus ojos terrenales. Tienes que hacer un esfuerzo para conectarte con eso. Y luego las personas se alivian de todas las enfermedades y eso también da perspectivas para el futuro. Entonces el cuerpo le dice, ¿qué lógica es esa? ¿Qué vas a dar? Porque ella no ve ninguna lógica en absoluto de que no desees trabajar para ti, para tu propio beneficio. ¿Qué lógica hay ahí? El cuerpo le dice, y esto es especialmente cierto al comienzo del estudio, que te dice el cuerpo que qué lógica hay allí, cuando una persona comienza a trabajar esto en sí mismo. Es terrible lo que una persona debe de soportar si realmente va a trabajar en sí misma. Y no la comedia que piensa la gente del mundo, que es solo un poco de estudio intermedio, para saber algo. Si realmente vas a trabajar en ti mismo, entonces vas por el infierno. Y si estás después dispuesto a hacer eso, es tu propia responsabilidad de tu vida. Cuando alguien renuncia, ya no lo quiere, bueno, es su vida y nadie más puede juzgarlo por eso. Así que si quieres renunciar, hágalo. Debes estar preocupado por ti mismo. La preocupación no es mala. ¿Pero te preocupas acaso por ti mismo? Cuidar de ti mismo es bueno, y entonces cumples con el plan del Creador. Si alguien se preocupa por sí mismo y cree que por lo tanto sirve al Creador, entonces es el otro lado de la moneda, y eso no es bueno. Si tienes que lavar tu cuerpo y algunas veces aplicar un poco de ungüento, tienes que hacer todo. Y si es necesario, un poco de maquillaje, y eso está todo bien, pero con moderación, por supuesto. Cuidar su cuerpo y también su ropa, eso también es importante, y asegurarse siempre de que esté limpio. No tiene que ser tan hermoso, pero tiene que estar limpio. Por ejemplo, si ve que las personas no están usando ropa limpia, eso no es bueno y debe de estar limpio. Y al igual que su cuerpo debe estar limpio, su ropa también debe de estar limpia, por lo que cuidar es bueno, porque está cumpliendo con el plan de la creación. Sin embargo, estar preocupado no es bueno. Estar preocupado significa que tu amor propio ya te ha engañado. El cuerpo le habla al hombre, que en realidad significa que el cuerpo le habla al alma del hombre.
El cuerpo habla con el nefesh, el ruaj y la neshamá, incluso si está solo en la semilla. Frente al cuerpo está el interior del hombre, y el interior del hombre es el nefesh, el ruaj y la neshamá. Entonces él dice, debes preocuparte por ti mismo, para que disfrutes la vida. Lo que a menudo se llama en nuestro mundo de hoy, mira, todos dicen que tienes que disfrutar la vida. Todos dicen que debes disfrutar la vida, aprovechar el día, la vida es muy corta, pero la mayoría de las veces las personas eligen toda la miseria. Y para dar significa que no trabajarás para ti mismo, no para tu propio beneficio. Esa es la lógica del acero, y es absolutamente imposible discutir con ella, porque es completamente cierta con respecto al cuerpo. ¿Es totalmente imposible discutir con eso? No hay razón para discutir. Y para mí también está prohibido usar el razonamiento para tratar de llevar a alguien a la Kabbalah o presentar los principios de Kabbalah a alguien. Es decir, a alguien que siento que está completamente atado a su cuerpo. Eso me está prohibido. El otro en Israel va a visitar congresos, a dar conferencias en todas partes. Aparentemente puede hacerlo, de lo contrario no haría eso. Él discutirá con ellos y todos están comprometidos, todos con actividades que son sensuales y están interesados en el aprendizaje totalmente abstracto. Tengo que lidiar con eso, no hay que hablar con ellos, solo digo los principios. ¿Qué beneficios obtendrás de aquello con lo que trabajas? Te pregunta que el creador debería de disfrutar. ¿Ves? El creador debe de disfrutar en el trabajo. Esa es la misión. Y siempre saber que en todo lo que haces tienes que satisfacer a tu creador. Lo repito. Y posiblemente lo repita 1000 veces. Cada vez que vuelve en todo tipo de contextos diferentes. Y eso te ayudará. Y no a mí. Porque si voy a disfrutar significa que me voy a arruinar. Siempre habrá una resaca. Y por lo tanto no me construyo. En mi deseo de recibir, solo para mí, no hay movimiento ni continuidad en absoluto. Esto lleva al hombre paso a paso más cerca de la demencia, a su agotamiento de sus fuerzas y eventualmente muerte. Más adelante aprenderemos cómo funciona todo. Pero si le permites a él, el creador, disfrutar, hay movimiento en ello. Doy un ejemplo. Si disfrutas, por ejemplo, la comida y te sientas en una mesa y lo haces todo por ti mismo y tomas cada vez más comida hasta que estés completamente satisfecho, hasta que ya no puedas. Mira, mientras comes todavía te va bien, pero todavía hay un movimiento en ti después de esta fiesta que haces de comer. ¿Hay acaso algún movimiento después en ti, después de esta fiesta que haces de comer? Tienes que digerirlo todo y etcétera. Pero ya no tienes hambre y entonces ya no hay movimiento, porque estás completamente lleno. Por eso también se dice que cuando comes debes de poder levantarte de la mesa cuando hayas terminado. Es decir, aún podría comer la mitad de lo que ya comió, pero todavía se levanta de la mesa. Todo tiene que hacerse de la manera en que todavía tiene la fuerza, o lo que ya has recibido, para poder incorporar mucho más en ti mismo. Eso se aplica a todo excepto a lo espiritual. Debes de tratar de incluir tanto como sea posible a todo lo espiritual, porque es por eso que profundizarás más en tu Kelim. Pero con todo el disfrute y el placer en nuestro mundo, siempre tienes que ser un poco reservado y moderarte. Y eso se aplica a la comida, y también a todo tipo de otras cosas, porque de lo contrario obtendrás resaca y no habrá ningún movimiento. Solo tome lo que es estrictamente necesario, y eso ya es como un máximo, la mitad de lo que nos gustaría usar. Por ejemplo, la mitad de lo que nos gustaría comer, es decir, al menos la mitad de lo que comemos es necesario. Cuando todavía era un hombre de negocios, porque yo fui un gran hombre de negocios, tenía talla 50, 54 y una enorme cara gorda, bien arreglada, bien radiante, pero tenía una talla 54, que pesaban 92 kilos. Eso era porque comían mucho, porque siempre había tensión y estrés, así que solo un pollo entero en todo tipo de cosas y especialmente mucho. Y así que también tenía una buena barriga, pero ahora tengo una talla 48, porque ya no lo necesito todo. Mi barriga ya no está
sin ejercicio o lo que sea, y también sin dieta ni ayuno. Solo conozco las 4 veces al año de ayunos más necesarios del calendario universal y nada más. Pero sí como suficiente, y todo se ha ido sin deporte y estas cosas o aquellas, ni gimnasios, todo lo superfluo de mí se ha ido. Aprenderás también a conectar eso indirectamente con la Kabbalah, y para reducir las cosas que son innecesarias en ti, verás que esto es así. De lo contrario es una compensación por algo. No debe de buscar nunca una compensación por nada. No debe de buscar una compensación por la escasez que está teniendo. Debe de estar feliz de tener escaseces. Y debes de relacionarlas todas y todo lo que te pasa cuando estás en este proceso con el Creador. Y solo con el Creador puedes obtener el relleno estructural para tu escasez. Y si intenta compensar eso con cualquier placer o agrado de nuestro mundo, entonces siempre va a estar decepcionado. Comer, beber, sexo, leer, drogas, televisión, me refiero a leer demasiado. Y piensa en el ratón de la biblioteca o en el ratón de la información como el lector de periódicos, que es tanto como una adicción, como una droga, que también se aplica a la política, no importa el qué. Puede compensar algo con cualquier cosa, incluso quejarse de algo. Puede compensar su escasez con quejarse del clima. Y haces eso en lugar de confiar en la fuente de la vida, para que el movimiento pueda comenzar. ¿Por qué digo esto con tantas palabras? Dirá usted. También podría decirlo en 3 puntos cabalísticos, pero para todos los demás. Pero el placer es todo el nefés. Toda la luz que comes o bebes, todo no es más que el nefés. Y nefés no tiene movimiento. Es así. Ahora vamos a hablar de ello de una manera que sea cabalística, para que construyas algo de ese sistema cabalístico dentro de ti, y que puedas entenderme, y que tú y la forma en que hablo, y también con las palabras que uso, pero en el interior siempre invoco las leyes del universo. La luz del nefés no tiene ningún movimiento, es una luz que es femenina, y solo puedes incorporarla en ti, pero no puedes darla. Y si te relacionas con el Creador, entonces ya hay un Ruach, como la luz de Or Yasar, que es la luz del Ruach, y que ya puede penetrar. Esa es la luz que es masculina, que es igual que con las mujeres, eso no importa. Pero luego involucras a la luz masculina desde arriba, y eso también puede penetrar en ti y llenar toda tu escasez que tienes. Mientras que comer, beber y el sexo, lo que sea, solo te consume es la luz del nefés, más precisamente el nefes del nefés. Y eso es todo la nerdadik, esa luz que se le da a todo el mundo. Así es como se llama, y es una pequeñita luz. Eso también irradia algo en nuestro mundo, y solo consumes tu nefes del nefés, con el que naciste y nada más, y no hay movimiento en esa luz. Solo consumes eso. Y luego vuelves a comer y a beber, a dormir y así al día siguiente. Y solo es luz de mantenimiento. Y eso siempre nos da una oportunidad. Hemos aprendido que cuando ha habido luz en algún lugar, nunca desaparecerá completamente sin dejar nada atrás, sin dejar una tarjeta de presentación. Y esa tarjeta de visita, que se refiere a la luz que ha estado allí, se llama entonces el nefes del nefes, o el keter del kelim. En el kelim más bajo, el más pequeño, que es el keter del keter. Y aquí está la luz del nefes. Y si consumes eso, nunca podrás tener un placer que sea duradero. La Kabbalah me ha enseñado el placer que es duradero, y en todo lo que hago queda solo lo agradable. Incluso cuando como, tengo que asegurarme de mantener ese placer duradero. Y eso significa que no estoy actuando como un adicto con respecto a comer, que controlo así mi apetito, y que el apetito no me controla. Tienes que aprender eso. Todos tienen que aprender de eso. Así que me levanto de la mesa antes de que termine, y me gustaría mucho comer algo, pero me levanto y no siento nada de eso. Pero controlo así mi apetito, es decir, mi yo interior controla mi apetito.
Entonces te elevarás por encima de tu cuerpo físico en ese momento. Y ningún otro rescate es posible. Siempre tienes que pensar en eso, con cada detalle que tienes, para elevarte por encima de tu cuerpo terrenal. Eso significa que tus deseos físicos, y lo mismo se aplica a los deseos, en tus deseos físicos, y lo mismo se aplica también en los deseos sociales. Piensa en todas esas reuniones. Una persona puede volverse completamente adicta a cumplir el deseo o algo más, como el poder, el dinero, la ciencia, todo tipo de otras cosas. Entonces él dice, ¿qué te traerá que trabajes para que el Creador disfrute? Si ahí no hay nada. Porque realizas y cumples la Torá y sus preceptos, que nos ha confiado Mosé, nuestro maestro de bendita memoria. O puede quedarse en paz en el lugar donde está. Ayer hablamos brevemente sobre la perfección del número de 613, y eso es Israel, más Geset, y se convierte en Israel. Es 541 más Geset, es la gematría 72, y que juntos se convierten en 613, y eso es la perfección. Mosé más Rabbeinu también tiene 613. Mosé no es perfecto en sí mismo, pero Mosé y nuestro maestro junto tiene el valor numérico ya de 613. ¿Y qué significa esto para nosotros? Mosé Rabbeinu, Mosé, nuestro maestro, tiene el 613. Así que solo cuando Mosé comenzó a enseñar a otros, llegó a la perfección. De esto puede concluir que no solo aprender para sí mismo, sino que en particular transmitirlo, y lo hace perfecto. Y eso nos enseña el valor numérico de Mosé Rabbeinu, que es 613. Mosé, nuestro maestro, junto, que lo hace perfecto. Porque él también dudó cuando el Creador le dijo, vete a Egipto, ve a tu pueblo y sácalos de Egipto. Y eso significa el deseo de recibir para ti mismo. Sácalos del deseo egoísta, pero también lo fue físicamente. Y primero estuvo una semana entera en desacuerdo con el Creador y se negó a hacerlo. Dijo que no podía hacerlo, que no podía hablar lo suficientemente bien. Eso es exactamente lo mismo para mí. Soy absolutamente inadecuado y me pregunté qué podría hacer. ¿Debería comenzar ahora a transmitir la Kabbalah? ¿Quién soy yo para hacer eso? Está bien, tienes que luchar un poco, pero no demasiado. También existe la práctica basada en lo espiritual. Digamos que alguien viene a la sinagoga, pero puede ser exactamente lo mismo para usted de una manera completamente diferente. Por ejemplo, su reunión y no importa. Alguien es llamado allí para hacer cierta mitzvah y se le muestra cierto honor. Por ejemplo, es llamado a venir a la mesa con el rollo de la Torá y allí se le da honor. Pero por él lee un fragmento de la Torá. Entonces el hombre tiene que hacerlo de esta manera, tanto interna como externamente. No puedo creer que esté ahí parado así. No salta de inmediato. La forma en que uno puede saltar directamente para comer o beber es la misma, pero él se queda allí un poco, adoptando una actitud que es reflexiva, de esperar y de ver, como si se estuviera preguntando, ¿sería digno que ellos hagan todo eso por mí? No es que él dude, sino que parece que muestra una modestia desde su interior, desde dentro, pero él lo dice, ¿estoy siendo llamado? ¿Soy tan digno que...? ¿Entiende lo que le quiero decir? Como si él preferiría que otros recibieran ese honor, en lugar de ser el honrado. Pero luego él entrará en eso después de todo. Y así es como deberías de hacerlo todo, con todo. Lo ves como con las nominaciones al Oscar y etcétera, con esos actores, esas estrellas de cine, esas estrellas de pop, como aparentemente lo tratan espontáneamente. Eso es, por supuesto, un poco artístico, pero cuando se leen los resultados, entonces tienen los ojos bien abiertos y luego gritan, el primer premio es para esto y aquello. Y luego el que gana el Oscar responde como si no hubiera esperado eso en absoluto, mientras que todos, entre bambalinas, ya saben cuáles serán los resultados, porque todo se hace primero por acuerdo privado. Por supuesto,
todos ellos fingen, y desde fuera parece como si sucediera de una manera tan espontánea, al igual que las nominaciones y los nombramientos de un parlamento, y también con las elecciones de la Cámara. Todos ya saben de antemano quién será el elegido, pero debe de hacerse de esa manera. Y deberás hacer exactamente lo mismo en casa para la cena. Primero mire cuánto y qué se da a la comida y pregúntese si es digno de comérselo todo. Y es en realidad debido a lo coser, a lo puro. ¿No es mucho para mí? ¿O por el Creador para traer fuerza para adorarle? ¿O voy a rendirme un homenaje a mi estómago? Con todo lo que haces, tienes que mirar todo eso, y eso es la Kabbalah. Unas pocas palabras más. Casi hemos terminado con una oración más. El cuerpo le dice, él, el Creador, te daría entonces recompensa por tu trabajo. El cuerpo, el ego, pero él. El cuerpo pregunta eso. ¿Recibirías una recompensa de él? Es decir, trabajas duro para aprender Torá y seguir los preceptos. Entonces, ¿recibirías una recompensa adecuada del Creador por eso? ¿Porque trabajas para Él ahora? Y aquí paramos esta tarde de la lección. No hemos revisado gran parte del texto, pero hemos hecho bastante, aunque lo que hemos hecho no es tan relevante. Tenemos la eternidad ante nosotros y de eso se trata. Shalom. Escuela Instituto de Cábala Luriana, Michael Ben Pesach Pornar.